amanecer de este nuevo día. El informativo minero energético de La Voz Minera, EMG, con toda la información autorizada del sector extractivo de Colombia y el mundo. Dirige y presenta Edgar Jesús Murcia Gómez. La Voz Minera, EMG, periodismo minero en la web. Vamos a nuestra sección de todos los días, a nuestra tradicional sección de los lunes, sobre todo, de Minería al Día, con la doctora Stephanie Pardo de Holland Knight. Hoy ella nos trae temas de importancia sobre el sector minero. Conflictos de minería ilegal. ¿Alguna salida? Es el tema que hoy nos presenta. Vamos a hacer primero la presentación, valga la redundancia, de la sección Minería al Día. En el informativo minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland Knight. Bien, en este 29 de enero del año 2024 le damos la bienvenida a la doctora Stephanie Pardo con su tema del día de hoy, conflictos de minería ilegal. ¿Alguna salida? Doctora, le saludo, muy amable a usted por estar con nosotros como todos los lunes en esta sección Minería al Día. Le escucho. Gracias, Edgar. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineros de la firma de abogados Holland Knight, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera EMG. En el programa pasado estuvimos analizando junto con Luis Carlos Villanueva, gerente de pequeña minería de Aris Mining, los retos y desafíos relacionados con los procesos de formalización minera. Principalmente discutimos la diferencia entre los procesos de formalización de quienes, no teniendo un título minero, tradicionalmente han desempeñado esta labor, pero no han logrado formalizar su actividad, distinguiéndola de quienes de manera criminal realizan la actividad minera ilegal. Son dos conceptos que cada vez más se distinguen, se unen por una línea muy delgada y que por supuesto tienen diferentes mecanismos de solución. Es muy importante entonces partir de una premisa. En Colombia se necesita título minero para hacer minería. Esa es la regla general. Sin embargo, legalmente existe la posibilidad de llevar a cabo minería sin contar con un título minero. Como lo hablamos en el programa anterior, las únicas dos formas de minería, de hacer minería sin título minero que puede ser llevada a cabo legalmente en Colombia son dos. Uno, la minería ocasional que se hace sobre minerales industriales, y dos, el varequeo que se hace sobre metales preciosos. Repito, solamente hay dos formas de hacer minería sin que se requiera un título: la minería ocasional sobre minerales industriales y el varequeo que se hace sobre metales preciosos. Solo en estos dos casos se puede hacer minería legal sin ningún tipo de título minero. Claramente, si se traspasan los límites dentro de los cuales estas dos actividades pueden ser llevadas a cabo, caeríamos dentro del delito de extracción ilícita o minería ilegal, tal y como lo señala el artículo 332 del Código Penal y el Código de Minas colombiano. Esos límites, en el caso de la minería ocasional de minerales industriales, es justamente que pase de ser una actividad ocasional, porque como su nombre lo indica es minería ocasional de minerales industriales, y se convierta entonces en una actividad minera permanente, destinada a la comercialización a terceros, porque recordemos que la minería ocasional de minerales industriales a cielo abierto solo puede tener como destino final el consumo propio, es decir, el consumo de los mineros que hacen esta minería ocasional en obras y reparaciones de sus viviendas e instalaciones. Si esas minerales se extraen y se comercializan, pues ya estaríamos dentro de lo que es la minería ilegal. Claramente, si esa minería produce algún efecto ambiental, pues debe ser mitigado por los mineros
que realizan este tipo de minería. Por su parte, para el caso del barequeo que se realiza para la extracción de metales preciosos, los límites son distintos, pues en este caso sí es posible comercializar los metales preciosos a terceros, sí es posible, pero solo si los mismos se hacen a través de medios manuales, es decir, sin ninguna ayuda de máquinas o medios mecánicos y siempre que se cumpla con los volúmenes mínimos establecidos por la ley, pues esta minería tiene unos topes y se cuente con el registro ante la alcaldía municipal correspondiente. Entonces, si un minero, un barequero, no cumple con los volúmenes mínimos o no cuenta con el registro ante la alcaldía, pues claramente estaría incurriendo en un incumplimiento de esa excepción que hace el estatuto minero a aquellos que puedan realizar minería sin contar con un título minero. El panorama es distinto cuando de minería ilegal o extracción ilícita se trata, porque recordemos que el artículo 332 señala que el que sin permiso de autoridad competente o el que incumpla la normatividad existente, es decir, aquellos también que están dentro de la figura de poder hacer minería sin título, incumplan con los requisitos, como lo señalaba anteriormente, y exploren o extraigan yacimientos mineros por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, pueden incurrir en prisión de 32 a 144 meses y unas multas que establece la reciente ley, digamos reciente, 2111 de 2021, que es la famosa ley de delitos ambientales que modificó nuestro Código Penal en ese sentido. Entonces, vemos que la minería ilegal como tipo penal, como conducta penal, está atada a los medios que se utilicen y así esos son capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente. Entonces, por eso es que señalo y siempre a mis estudiantes les recalco esa distinción que debe haber entre lo que se puede llamar como minería criminal de la minería que puede estar en proceso de formalización. No puede confundirse esto con un evento en el cual, por ejemplo, un minero, en lugar de usar los minerales industriales extraídos para su propio consumo, como lo dice la norma, lo venda un poco de esto a un tercero. No se puede comparar esto con un acto criminal en el que hayan homicidios, daños ambientales irreversibles, deforestaciones, como son pues hoy en día todas esas noticias que recibimos a diario de lo que es la minería ilegal. Por ejemplo, el informe de explotación de oro de aluvión, que a su vez se basa en los informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, todas las explotaciones mineras en el país que se pueden detectar obviamente con imágenes satelitales, el 73% de esas explotaciones mineras son ilegales y de 2021 a 2022 la superficie o esa área que se destina a esa minería ilegal se incrementó en 5.139 hectáreas. Los departamentos claramente más afectados son Chocó y Antioquia. Y según Naciones Unidas, la minería ilegal en Colombia ha borrado casi 100.000 hectáreas de selva y páramos. Ha aumentado entonces la minería ilegal. Esta problemática trae consigo pues claramente una serie de fallas desde varios ángulos y sectores legales. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, la actividad minera ilegal puede ser sancionada bajo los presupuestos de la Ley 1333 de 2009. En este caso, la autoridad ambiental puede imponer sanciones que van desde multas diarias de 5.000 salarios mínimos legales mensuales hasta la destrucción de la maquinaria utilizada, el decomiso del producto, el cierre de establecimientos, entre otras sanciones. Para el caso de las sanciones ambientales, debe haber una infracción o bien a una norma o bien producirse un daño ambiental, que para este caso de la minería ilegal es muy común que se generen este tipo de daños colaterales.
Por ejemplo, es el caso del Chocó, en el que varios de sus recursos hídricos, como el río Atrato, han quedado con daños irreversibles por cuenta de la pérdida de la capa vegetal que se genera con el uso de mercurio, el mejor amigo de los ilegales, sustancia que está prohibida en la actividad minera según la legislación colombiana, es decir, según el marco jurídico colombiano. Hoy en día los proyectos mineros legales no pueden usar esta sustancia y quedan entonces coberturas vegetales que ya no producen ningún tipo de vida por cuenta del uso de estas sustancias como el mercurio y el cianuro, que son típicamente usadas por los mineros ilegales. Otro de los casos comunes que evidenciamos es el de la deforestación, que se hace de manera indiscriminada por los ilegales. Recordemos que en Colombia se requiere de un permiso de aprovechamiento forestal, el cual regula los volúmenes a aprovechar, los límites, así como las medidas de restauración que deben ser llevadas a cabo por el titular de estos permisos. Los ilegales no discriminan esto, ni les importa el volumen a aprovechar, sino que sacan miles de toneladas de suelo de varios metros de profundidad que generan claramente graves daños ambientales. Desde el punto de vista penal, es importante entonces recordar, como lo decíamos, que la nueva ley de delitos ambientales fortaleció las penas, pues antes estos delitos en algunos casos eran excarcelables. Con esta nueva ley estos tipos penales ya no lo son. Si se produce un daño ambiental, contaminación ambiental más allá de los límites permisibles, deforestación o la extracción ilícita por medios capaces de producir daños, el ilegal estará también incurso en estos tipos penales, en estas conductas penales. Claramente estas perspectivas jurídicas típicamente se han manifestado mediante acciones constitucionales, ¿no? Vemos cómo la acción popular, la acción de tutela, son mecanismos pues que se han usado constantemente, que los terceros grupos han conllevado a que presenten este tipo de acciones judiciales y han arrojado resultados que, a juicio de quien habla, en algunos casos desbordan esas competencias de las autoridades constitucionales. Hay casos en los que vía tutela, por ejemplo, se han ordenado dejar sin efecto licencias y permisos ambientales. Competencia esta que es propia de autoridades administrativas ambientales como la ANLA o las corporaciones autónomas regionales. Hay varias salidas legales que se han planteado desde el gobierno, así como desde el sector privado. Acompañamiento a los procesos de legalización, denuncias de los eventos de minería ilegal, grupos del ejército, policiales antiminería ilegal, programas de incentivos a quienes se legalicen. Lo cierto es que la minería ilegal como fenómeno que afecta al medio ambiente, que afecta a la legalidad, las contribuciones fiscales, entre otros muchos aspectos. Imagínense donde ese 73% de minería ilegal que se ha evidenciado según Naciones Unidas aportara el porcentaje de regalías que le corresponde, cuánto aportaría el sector minero al PIB. Bueno, pues son problemáticas que en realidad constituyen pues una falla del mercado que debe ser atacada desde todos los sectores, incluyendo desde aquellos mecanismos alternativos de solución de conflictos distintos a los judiciales, de los cuales estaremos hablando en otro programa. Un tema muy interesante el de mecanismos alternativos de solución de conflicto. Debemos fortalecer nuestras instituciones administrativas para que no se tenga que recurrir a acciones judiciales que lo único que hacen es congestionar el aparato judicial. Debemos apoyar las iniciativas privadas de formalización minera desde lo político y lo regulatorio. Estos son grandes interrogantes que representan desafíos importantes para el sector minero en esta materia de la minería ilegal, la extracción ilícita. Y en este programa hemos visto hoy cómo se diferencia esa minería ilegal de la minería criminal y de la minería sin título. Diría yo que hay esos tres tipos de minería que claramente requieren diferentes mecanismos y respuestas de parte del gobierno y del sector minero. Soy Stephanie Pardo, abogada para asuntos mineros de la firma de abogados Holland & Knight, y esto es Minería al Día en alianza con la Voz Minera EMG. Muchas gracias, Edgar, por el espacio.